Vamos a seguir con lo que es esta clase de esta materia de teología sistemática uno, y en esta ocasión vamos a ir siempre con esta materia y lo hemos dividido en 7 unidades. Ya vimos lo que es la unidad uno, vimos la introducción a la teología. La unidad 2 vimos bibliología, la doctrina de la revelación de Dios. Hicimos una introducción a este tema y ahora estamos en la semana 3, así que nos corresponde la unidad 3, la Declaración de Chicago de 1978. Esta unidad especialmente le he puesto mucha importancia porque este debe ser un tema que, aunque algunos seminarios o institutos no lo tocan, pero debe ser un tema que se debe tocar porque es muy relevante hasta el día de hoy. Tanto es relevante para los círculos cristianos y es relevante siempre para otras denominaciones, porque de aquí es donde sale lo que es una de las doctrinas muy importantes, que es acerca de la inerrancia. Aquí se fundamenta lo que es la inerrancia y la infabilidad de las escrituras, que eso es lo que vamos a estar viendo en esta parte de la historia de la Declaración de Chicago de 1978. Así que en esto vamos a entrarnos a la unidad 3 en la Declaración de Chicago de 1978. ¿Y qué vamos a ver aquí? El resultado de aprendizaje es que vamos a conocer acerca de la Declaración de Chicago sobre la inspiración e inerrancia bíblica. Vamos a conocer también artículos de afirmación y negación sobre la inspiración. También vamos a conocer sobre la inerrancia de la revelación divina y vamos a ver los artículos de afirmación y negación sobre la inerrancia de la revelación divina. Y conclusiones sobre la Declaración de Chicago de 1978. Así que vamos a dar inicio en esto y vamos a hablar acerca de la Declaración de Chicago sobre la inspiración y la inerrancia bíblica. ¿Cómo surge? ¿O qué es lo que es esto? Bueno, vamos a hablar primero el contexto histórico. Es lo que vamos a estar hablando en este momento sobre el contexto histórico. Y es que a través del tiempo, el ser humano, desde la reforma, se ha venido siempre buscando acercarse a las escrituras, pero ha habido un momento del tiempo que algunos llaman el tiempo del renacimiento, de la ilustración, un tiempo donde la razón humana está por arriba de las escrituras, donde el pensamiento humano está por arriba de las escrituras y cada vez más se había venido alejando de las escrituras. Y algo que tenemos que tener en cuenta como estudiantes de esta materia, que es teología sistemática, que estamos viendo bibliología, es que a medida que nosotros debemos acercarnos a las escrituras, nos estamos acercando a Dios. Y en el momento que nos estamos alejando de las escrituras, nos estamos alejando de Dios. Eso es lo que estaba pasando en un momento de un tiempo de la historia, donde los seres humanos, donde las personas se estaban alejando poco a poco de las escrituras. Llegó a un punto allá por los años 60 y 70, donde había en su mayoría, una teología que algunos le llamaban la neortodoxia, es decir, una nueva teología donde ponía tela de juicio las escrituras. Si alguna vez nos preguntamos si las escrituras estaban en un tela de juicio, es decir, si en verdad eran veríficas, si en verdad dicen lo que son, si en verdad todo lo que dicen las escrituras es verífico en la historia, en la arqueología, si en verdad es verífico todo lo que ella dice, que en verdad es la palabra de Dios, que es infalible, es inerrante. Bueno, hubo un tiempo donde hubieron muchos que desafiaron de esta manera las escrituras en poder distorsionar la autoridad divina de las escrituras y en poder inculcarles que hubiera errores, que dijera que hubieran errores en las escrituras. Entonces, esto pasó en la década, más que todo en la década de los 60, donde todo el tiempo después de la reforma, todo ese tiempo de laxo, las personas, buenos, algunos se venían poco a poco alejando de las escrituras
Y hasta que llegó un tiempo donde eso invadió los seminarios, los institutos y la teología de una manera conocida también como teología liberal, buscaba la manera de poner a juicio a la Biblia para poder ver si en verdad decía lo que era verdad. Entonces surgieron algunas cosas como algunos escritos, por ejemplo, del Nuevo Testamento que conocían como por ejemplo que los autores del Evangelio de Juan, el autor del Evangelio de Juan no era escrito por Juan mismo, sino que era escrito por otros. Y también autores, bueno, como el libro bueno, el Pentateuco, los 5 libros de ley, no fue escrito por Moisés, sino que fueron por otro. Entonces, de igual manera, así otras cosas más venían de alguna manera surgiendo dentro de lo que eran algunos círculos teológicos. Y entonces, cuando estaban a prueba de que la Biblia tenía errores, porque eso era lo que decían en ese entonces y que daba bastante auge en lo que era en ese momento, durante la década de los 60 y 70, surge como respuesta a ese contexto un grupo de 240 aproximadamente teólogos muy destacados, teólogos fundamentales, teólogos conocidos como Archie Sproul, Jay Packer, Joe MacArthur y otros más teólogos muy reconocidos, donde fueron movidos por la necesidad de poder hacer una declaración firme y sólida ante lo que decía esa teología, una nueva teología, por eso es neortodoxia, una nueva teología que de alguna manera ponía tela de juicio las escrituras. Entonces nace lo que es esta declaración de Chicago sobre la inspiración e inerrancia bíblica. En esa época, en el mes de octubre, 3 días, se pudieron reunir en ese año de 1978 para poder firmar esa declaración, que son artículos que vamos a estar viendo este día, acerca de la inspiración e inerrancia de la Biblia. Y como resultado fue eso, una unión con respecto a doctrinas de la inerrancia y la infabilidad bíblica, donde este artículo, bueno, está compuesto por 3 partes principales. Está el resumen, están los artículos de afirmación y negación y está acompañada una exposición de cada uno de estos. Esto se llevó a cabo presencialmente, pero nosotros vamos a estar viendo solamente en sí el resumen y los artículos de afirmación y negación, que fueron los resultados obtenidos en respuesta a esta nueva teología que estaba surgiendo, en ver si en verdad la escritura era inerrante e infalible. Ahora bien, vamos siguiendo con nuestra exposición, vamos a ver lo que son los artículos de afirmación y negación. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en ese momento hay un prefacio, es decir, antes de iniciar los artículos, comienza con esta leyenda que dice: la autoridad de las escrituras es un elemento central para la iglesia, tanto en esta época como en otra. Los que profesan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador son llamados a demostrar la realidad del discipulado obedeciendo la palabra escrita de Dios de una forma humilde y fiel. Apartarse de las escrituras en que se refiere a la fe y conducta es demostrar deslealtad a nuestro Señor. En pocas palabras, como mencionaba, apartarse de las escrituras es apartarse de Dios mismo, porque las escrituras dan testimonio de Él. Ahora bien, es por ellos que surgen lo que son estos artículos. Y bien, vamos a ver unos por uno, no son muchos, sino que son 19 que vamos a estar viendo. Y vamos a ver uno por uno de lo que ellos nos mencionan. Y el primer artículo dice: afirmamos que las santas escrituras deben ser recibidas como la absoluta palabra de Dios. Y cuando hablamos aquí de la absoluta palabra de Dios, no estamos diciendo que la palabra de Dios es relativa. Cuando estamos hablando relativa, estamos hablando cambiante o algo que falta todavía. Cuando hablamos que las Santas Escrituras debe ser recibida como la absoluta palabra de Dios, estamos diciendo que en su totalidad, los 66 libros escritos alrededor de 1500 años
por 40, alrededor de 40 autores, está la absoluta palabra de Dios, desde Génesis hasta el último libro escrito en el año 90 o 100 después de Cristo, que es el libro de las Revelaciones. Toda esa es la absoluta palabra de Dios. No hay más. Es lo que está en ella. ¿Por qué? Porque es el canon de las escrituras, que eso lo estuvimos viendo anteriormente, acerca de este tema del canon de las escrituras. Entonces, en este artículo, los teólogos afirmaban que esta palabra, la que nosotros tenemos, esta escritura, es la absoluta palabra de Dios. No hay otra palabra fuera donde Dios se está revelando, sino que aquí Dios se está revelando en la absoluta palabra. Por eso está la otra parte, la negación. Negamos que las escrituras reciban su autoridad de la iglesia, de la tradición y de cualquier otra fuente humana. En esto los teólogos estaban diciendo, bueno, las escrituras negamos que éstas deben recibir una autoridad de parte de la iglesia. Y es lo que estaba pasando anteriormente. Para algunos, la iglesia daba detalles de si en verdad este libro, en el sentido de que daba autoridad de que este libro era inspirado, no de Dios. Pero lo que estamos hablando aquí con los teólogos es que las escrituras no van a recibir autoridad de la iglesia, de la tradición, de cualquier otra fuente humana, sino que de Dios mismo, porque ellas dan testimonio de Él. Y de alguna manera que nosotros podamos ver eso es cuando estas palabras es inspirada por Dios. Es por eso que estamos viendo acá los artículos de afirmación y negación sobre la inspiración. Y cuando la palabra de Dios es inspirada en las escrituras, en los libros, a través de los autores humanos, observamos acá cómo las escrituras reciben esa palabra viva. Y como dice el Evangelio de Juan, santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora tenemos lo que es el otro artículo, artículo 2. En este artículo tenemos que dice, afirmamos que las escrituras son la suprema norma escrita por la cual Dios enlaza la conciencia y que la autoridad de la iglesia está bajo la autoridad de las escrituras. Nosotros debemos estar debajo de la autoridad de las escrituras. La iglesia no debe estar por arriba de las escrituras. Y es lo que estaba aconteciendo en los años de la Reforma, donde la iglesia era la que estaba arriba de las escrituras. Ella decía lo que tenían que decir, ella interpretaba lo que ellos tenían que interpretar solo para ellos. Y lo que interpretaba el sacerdote o el papa era esa palabra, el intérprete de esa palabra era para ellos infalible, inerrante. Ahora bien, nosotros debemos saber que nosotros estamos debajo de las escrituras. Nosotros no moldeamos las escrituras. Las escrituras moldean nuestra vida. La cultura no moldea las escrituras. Las escrituras siempre están intactas. Ahora bien, otra negación que vemos aquí de este artículo 2 es que negamos que los credos de la iglesia, los concilios o las declaraciones tengan mayor o igual autoridad que la autoridad de la Biblia. Estas son declaraciones. Esta es la declaración de Chicago de 1978, donde estaba a tela de juicio la Biblia, donde decía, la Biblia en sí hay errores. Algunos decían, la Biblia en sí tiene bastantes cosas. Entonces, esto no creo que sea la palabra de Dios. Entonces se levantaron estos hombres usados por Dios de alguna manera y ellos comenzaron a describir estos artículos y firmaron estos artículos, donde dice, negamos que los credos de la iglesia, es decir, aquellas confesiones de fe que ellos creen, los concilios, las declaraciones, tengan mayor o igual autoridad que la autoridad de la Biblia. La Biblia debe estar siempre. Y cuando nosotros vemos las iglesias católicas romanas, si usted entra a aquellas iglesias católicas romanas, cuando uno entra, más cuando usted ve una iglesia que tiene bastante tiempo,
Si usted ve a dónde está el polio, digamos así, que nosotros llamamos el púlpito, está a un lado. No está en el centro, sino que está a un lado. ¿Qué es lo que resalta cuando uno entra a la Iglesia Católica Romana? Es una mesa donde está la Eucaristía. Pero cuando vemos ya la Iglesia protestante, vemos que ya el púlpito está en medio. Y nosotros hacemos referencia de cómo la iglesia, lo que ellos tienen es lo que ellos ven, la Eucaristía. La tradición de ellos es lo más central de ellos cuando entramos a la iglesia. Pero cuando nosotros vemos y vamos a una iglesia, lo que vemos en medio es la palabra de Dios en un púlpito. Es decir, el trono está en medio y la Biblia está ahí. Es decir, que la palabra de Dios es lo más principal que los protestantes, nosotros como evangélicos cristianos, tenemos en medio. Ella es la autoridad de la Biblia. No hay otra más, sino que ella es la autoridad, la Biblia. Ahora bien, tenemos otro artículo que hablamos, que afirmamos que la palabra de Dios escrita es en su totalidad la revelación dada por Dios. Estamos hablando de la revelación especial. Anteriormente estábamos hablando de los dos tipos de revelación. Revelación general, donde afirmamos que es lo que nos muestra en Salmos 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios se revela a través de esa manera. Es general, su contenido es general y a quienes va es de forma general. Pero también hay una revelación especial dada por Dios, hablada por Dios, utilizando el lenguaje humano, y eso es la revelación especial. Por eso en el artículo 3 dice, afirmamos que la palabra, que es revelación especial, escrita en su totalidad, es la revelación dada por Dios. Negamos que la Biblia sea simplemente un testimonio de revelación, o solo se convierte en revelación cuando haya contacto con ella, o dependa de la reacción del hombre para confirmar su validez. Debemos entender que la Biblia se defiende por sí sola. No depende de la reacción del hombre para en verdad confirmar si decir, sí, me parece o me parece que no, sino que esa revelación es dada por Dios, porque esta revelación es la que ha permanecido firme. Y cuando hablamos de las escrituras, podemos recordar ese hermoso pasaje cuando dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Las palabras de Dios quedan firmes. Y han pasado muchos años y todavía la palabra de Dios sigue siendo firme. Este es el testimonio donde nosotros vemos acerca de Dios. No depende de la reacción del hombre para confirmar su validez. Es Dios que confirma en verdad que es la palabra de Dios. Otro artículo que vemos es el artículo cuarto, donde dice, afirmamos que Dios, el cual hizo al hombre en su imagen, usó el lenguaje como medio para comunicar su revelación. Hay muchas personas que dicen, bueno, el lenguaje humano se puede equivocar. Y lo más interesante es que Dios en el huerto del Edén utilizó el lenguaje primero para comunicarse con él. Utilizó ese lenguaje, el lenguaje humano. Y cuando vemos el verbo encarnado, también utilizó el lenguaje humano para comunicarse. Por eso afirmamos que Dios, el cual hizo el hombre en su imagen, usó el lenguaje como medio para comunicar su revelación. Dios utiliza siempre una lengua vernácula, es decir, una lengua vulgar, una lengua que es común. En aquel entonces, cuando vemos el tiempo del primer siglo, era el koiné, es decir, era una lengua común que se hablaba. Y así iba sucediendo. Otro punto de este artículo, pero de la negación, es que dice, negamos que el lenguaje humano esté tan limitado por nuestra humanidad que sea inadecuado como un medio de revelación divina. Negamos además que la corrupción de la cultura humana y del lenguaje por el pecado haya coartado la obra de la inspiración de Dios.
Es aquí donde nosotros debemos entender que esa negación habla acerca de que el lenguaje humano no es causa que se haya cortado la inspiración de Dios. Es lo que está hablando así estos artículos a través de los teólogos. Dios hizo el lenguaje en sí mismo para que nosotros pudiéramos comunicar y Dios se ha revelado de una manera muy especial a través de esos 40 autores para obtener así estas sagradas escrituras. Ahora bien, tenemos el artículo quinto, cuando dice, afirmamos que la revelación de Dios en las sagradas escrituras fue hecha en una forma progresiva, así más alrededor de 1500 años. Durante todo el lapso se ha venido escribiendo 40 autores diferentes en diferentes extractos sociales, algunos pobres, algunos ricos, algunos sabios, algunos no tan sabios, algunos sin letras, como el caso del apóstol Pedro, otros apóstoles también. Pero de alguna manera nosotros observamos y entendemos acá que fue hecha de una forma progresiva. No es que vino y de repente se le presentó un libro como el caso de José Smith, de los mormones, en su totalidad, no, sino que de una forma progresiva. También está la negación. Negamos que una revelación posterior, la cual puede completar una revelación inicial, pueda en alguna forma corregirla o contradecirla. Negamos además que alguna revelación normativa haya sido dada desde que el Nuevo Testamento ha completado. No hay otra revelación más que solamente lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Nada más y nada menos. Ahora, artículo sexto dice, afirmamos que las Sagradas Escrituras en su totalidad y en cada una de las partes, aún en las palabras escritas originalmente, fueron divinamente inspiradas. Negamos que la inspiración de las Escrituras pueda ser considerada como correcta solamente en su totalidad o margen de sus partes, o correcta en algunas de sus partes, pero no en su totalidad. Negamos esto. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y eso nosotros debemos entender y comprender que en ese tiempo de los alrededor del año 70 y 60 había una ola de esa neortodoxia donde venía infundiendo a los seminarios en Estados Unidos y no solamente ahí, sino que también se iba expandiendo a todas las regiones. Entonces estos teólogos firmemente hicieron estos artículos para poder defender las escrituras, aunque ya hemos hablado de que las escrituras se pueden defender por su propia cuenta. Solamente que estos artículos es una prueba de fe de que las escrituras son en verdad la palabra de Dios. Otro artículo, el artículo séptimo dice, afirmamos que la inspiración fue una obra por el cual Dios, por medio de su espíritu y de escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de las escrituras es divino. El modo usado para transmitir esa inspiración divina continúa siendo en gran parte un misterio para nosotros. Si nosotros vemos cómo la noticia es captada por los periodistas, cada uno de los periodistas o cada uno de los noticieros tiene su punto de vista, pero no hay tanto misterio tan grande que podemos observar en las escrituras. Es que hay un patrón tan perfecto en todas las escrituras que todo apunta a una persona y es a Cristo, que hay una estructura tan especial y tan verífica de la Biblia que nos sorprende y no puede decir cómo es que a través de diferentes tiempos, a través de diferentes circunstancias, pero todavía se mantiene intacta en todas las escrituras. Es por eso que esto vemos que el modo usado para transmitir esa inspiración divina continúa siendo en gran parte un misterio para nosotros. Dios ha venido, Dios ha utilizado de esta manera a las personas, a estas cuerdas humanas para poder hacer este gran preciado deber.
Ahora bien, negamos que esa inspiración sea el resultado de la percepción humana o de altos niveles de consistenciación de cualquier clase. No es el resultado nadamente de una percepción humana, sino que en verdad es de lo que Dios ha venido haciendo, de lo que Dios dicta, de lo que Dios nos está enseñando. Ahora bien, tenemos lo que es el artículo octavo, donde dice, afirmamos que Dios en su obra de inspiración usó la personalidad, característica y el estilo literario de cada uno de los escritores que él había elegido. Y eso lo vemos en todos los libros de las escrituras. Él utilizó diferentes escritores con sus diferentes características. Ahí vemos cómo utilizó también el estilo literario. Por ejemplo, vemos libros sapienciales, libros poéticos, diferente a los libros que vemos en otros como libros de Josué o de los evangelios o las cartas, cada uno con su diferente estructura, con sus diferentes tipos gramaticales, con sus diferentes personalidades. Dios los utilizó, Él los había elegido y lo había preparado. Y aquí está la negación. Negamos de que Dios haya anulado la personalidad de los escritores cuando causó, cuando causó que ellos usaran la palabra exacta que él había leído. Y así también encontramos este otro artículo, el noveno. Afirmamos que la inspiración de Dios, la cual de ninguna manera les concedía omnisciencia a los autores bíblicos, les garantizaba, sin embargo, que sus declaraciones eran verdades fidedignas en todo lo que esos fueron impulsados a hablar y escribir. Negamos que el finitismo o el estado de perdición de estos escritores, por necesidad o cualquier otro motivo, introdujera en alguna distorsión de la verdad o alguna falsedad en la palabra de Dios. Estos eran artículos que estaban realizando lo que son estos teólogos. También dice en el décimo, afirmamos que la inspiración de Dios en sentido estricto se aplica solamente al texto autográfico de las escrituras. Cuando me refiero a autográfico, decía el texto en sentido original. Se aplica solamente al texto autográfico de la escritura, el cual, gracias a la providencia de Dios, puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están a disposición de todos los interesados. Esos son copias de las copias, pero que todavía sigue siendo manteniendo lo que es esa esencia. Por eso dice, afirmamos además que las copias y traducción de las escrituras son la palabra de Dios, hasta el punto en que represente fielmente los manuscritos originales. Y así vamos a encontrar otras más. Pero ahora vamos a hablar acerca de qué es la inerrancia, que estamos tocando bastante el tema de la inerrancia y que lo vemos en las escrituras y que los vemos en los artículos, perdón. Primero, la inerrancia es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera, sin errores en todas sus enseñanzas. No solamente en una parte de las enseñanzas, sino en todas las enseñanzas. Una definición técnica sería la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad y no contiene errores. Y como anteriormente habíamos dicho, afirmamos que todavía la palabra de Dios, de las copias, si se mantienen fielmente, todavía sigue siendo la palabra de Dios en esencia misma. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos importantes de la inerrancia bíblica. Y esto tenemos que tener primero que la Biblia puede ser inerrante y con todo hablar en el lenguaje ordinario de todos los días. Y es que la inerrancia es la doctrina que afirma que la Biblia es completamente verdadera, como decimos anteriormente. Ahora bien, estamos tocando este punto y es que la Biblia puede ser inerrante y con todo hablar en el lenguaje ordinario de todos los días, es decir, un lenguaje cotidiano. Esto es especialmente cierto en las descripciones científicas o históricas. De hecho, acontecimiento, por ejemplo, la Biblia menciona que el sol sale y se mete, porque desde la perspectiva del que habla eso, es exactamente lo que sucede. Estas son descripciones perfectamente verdaderas de los fenómenos naturales que observa al que habla.
Y eso lo encontramos en la Biblia y nosotros como vemos, esto es realidad. También otro punto que nosotros debemos notar es que la Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas libres o aproximadas. Y es que el método por el cual una persona cita las palabras de otro en lo que son trabajos didácticos, lo vemos en los libros, utilizan los que son comillas para poder recalcar lo que dice. No obstante, cuando no se utiliza comillas, se introduce la frase, pero de alguna manera cuando vemos acá en las escrituras también hace lo mismo. Todo el Nuevo Testamento tiene gran parte de las escrituras del Antiguo Testamento y vamos a ver una de esas en uno de los ejemplos. Vemos acá cuando dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta es la primera vez que Dios menciona esto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero Jesús menciona ya después, citando este mismo pasaje, y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No es exactamente, pero tiene esa esencia. Es por eso, como dice la palabra que vemos acá, que el griego del Nuevo Testamento no tenía comillas ni signos de puntuación equivalentes. Y una cita correcta de otro necesitaba incluir solo una idea correcta del contenido de lo que la persona dijo. No se esperaba que se citara exactamente cada palabra. Entonces, la inerrancia es compatible con citas libres y aproximadas del Antiguo Testamento o de las palabras de Jesús, siempre y cuando el contenido no deje de expresar lo que se dijo originalmente. El escritor original ordinariamente no implicaba que estaba usando las palabras exactas de la cita, y tampoco los oyentes originales esperaban al pie de la letra que así fuera. Como vemos acá, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Siempre está la esencia. Otro ejemplo que podemos ver es también lo que menciona, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, eso lo vemos en Isaías, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la clase. Lucas también menciona esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Ahora bien, eso es lo que nosotros vemos con respecto a ese tema. También algo que tenemos que tocar es que la Biblia puede ser inerrante aún sin tener los autógrafos. Y esto lo encontramos siempre lo que es que el término autógrafo se refiere a los escritos originales. Es decir, la Biblia puede ser inerrante aún sin tener estos escritos originales. Es verdad que ninguna de las copias originales de los documentos bíblicos sobrevivió. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Solamente tenemos copias de lo que Moisés, Pablo, Pedro escribieron. Aún así, podemos estar seguros que la Biblia que leemos hoy en día contiene el 99% de los documentos originales en esencia misma. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia que tenemos hoy es semejante a los originales? Primeramente debemos reconocer que si hay variantes textuales en la Biblia que tenemos, es decir, diferentes palabras en diferentes copias antiguas o del mismo versículo, uno no tiene que ser erudito en hebreo o en griego para saber cuáles son esas variantes, porque todas las traducciones modernas nos indican en las notas marginales con las palabras tales como están. Algunos manuscritos antiguos dice, u otras autoridades antiguas añade. La mayoría de estas variantes son errores occidentales realizados por los escribas y son fácilmente identificadas como tales. Una palabra omitida, una línea duplicada, una falta de ortografía, un reordenamiento de palabra, etc. Cuando los escribas producían las copias del texto sagrado de cualquier otra literatura, los llamaban manuscritos hasta la palabra manuscritos. En estos manuscritos normalmente ocurrían errores. Estas copias con errores obviamente no eran utilizadas. Sin embargo, se tenía que hacer algo con esas copias y habían tres opciones. La primera opción era simplemente borrar el manuscrito y reusarlo. La segunda opción era quemarlo.
Los escribas sabían que estos manuscritos con errores contenían las palabras escritas por Cristo y los apóstoles y pensaban que tenían un nivel mucho más alto en santidad que la literatura. Así que quemarlos era considerado más reverente que simplemente tirarlos en el basurero. Y la tercera opción es simplemente guardarlos en lo que se conoce como las tumbas de manuscritos. Han sobrevivido varios de estos manuscritos, los cuales han sido descubiertos en varias partes del mundo. Ahora bien, tenemos que concluir que es extremadamente importante reconocer y declarar la inerrancia de los documentos originales, porque las copias subsiguientes fueron hechas por hombres que no decían tener garantía de parte de Dios, de sus copias, que iban a ser perfectas e inerrantes. Es de los manuscritos originales de los que se afirman que son inerrantes. Por eso, si tenemos errores en las copias, como las tenemos algunas veces en las Biblias, son errores de hombres y no de Dios en las copias. Pero afirmamos que en los escritos originales siempre está la inerrancia de las escrituras. Ahora bien, si nosotros tenemos lo que es el folleto, vamos a seguir teniendo más lo que son estas declaraciones. Pero por el transcurso del tiempo vamos a llegar únicamente hasta acá para que podamos, si tenemos alguna pregunta,